Buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés, mi empresa es Bobicom y nuestra visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administrar los negocios y el cumplimiento de obligaciones fiscales. Para eso nos hemos asociado con el contador Jorge Ayax y su despacho Saltillo Asesores, quienes comparten esta visión. Contador, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, don Robert. Aquí de nuevo con nuevos temas fiscales, pues muy interesantes y que pues están ahora sí que causando ahí algún revuelo toda esta información. Creo que ha sido un buen canal estar compartiendo toda esta información porque realmente sí he sentido que esta información ha sido útil. Y pues creo que en la medida en que siempre lo decimos, que todo el mundo estemos informados y que manejemos información estándar, pues eso nos va a servir a todos, don Roberto. Es correcto, contador. Adelante. Como ya saben algunos en el diario de Coahuila. Ahí, Conta, ¿me escuchas? Sí, Sí. sí, de que se fue el sonido. Sí. Ahí nuevamente, contador, ya se perdió un poquito la señal, ya me reconecté. Ok, está bien. Ok, les comentaba, no sé si algunos de ustedes ya saben, este programa lo denominamos Criterio Fiscal Digital, ya que está basado en una columna que el contador tiene en el diario de Coahuila, denominada Criterio Fiscal. Y pues básicamente lo que hacemos es, como dice el contador, es tratar de llevar a más personas toda esa información y obviamente en un formato digital. La intención es que todos ustedes tengan esta información para poder tomar decisiones en las empresas o en ese caso como despachos o como contadores particulares. El contador y yo tenemos unos podcasts donde compartimos esta información. Obviamente aquí lo pueden ver en Facebook a través de video, pero también es común que en ocasiones las personas no puedan estar viendo el YouTube o el Facebook propiamente. Entonces tenemos plataformas, en este caso denominadas podcast. En Spotify hay un apartado muy especial de podcast donde el contador tiene este podcast de Criterio Fiscal Digital que se denomina así como tal. Así lo pueden buscar en Spotify, Criterio Fiscal Digital. En lo particular, yo soy distribuidor de la marca Compaq y por ende, además de esos temas que veo con el contador, que son temas fiscales, tengo un podcast denominado Contador 4.0. En este podcast vemos temas de los sistemas Compaq, temas de Secretaría de Trabajo y Previsión Social y algunos otros temas adicionales. Entonces, los invitamos también a que escuchen esos podcasts donde tocamos los temas que vemos por aquí recurrentemente. Obviamente también los invitamos a que si ustedes creen que esta información les pueda ser de utilidad para alguien más, les pedimos de favor se la compartan. Contador, no sé si te parezca bien que iniciemos con los temas que traemos hoy. Yo traigo Claro. algunos adicionales a los que mandamos. De forma original, mandamos comentarios sobre el aviso de actualizaciones de socios antes del RFC, es como tema 1. Tema número 2, temas misceláneos sobre la PTU. Y el tema número 3, obtener las firmas electrónicas a través de una SAS. Esos son los temas que por ahí mandamos de información para iniciar esta transmisión. Ok, bueno, vamos a darle trámite. Bueno, en primera instancia quiero comentar la cuestión de los avisos o el aviso que tienen que presentar las personas morales de actualización de los datos de los socios ante el Registro Federal de Contribuyentes. Ya habíamos comentado en sesiones anteriores de esta obligación y precisamente hoy solamente me quiero enfocar a dos puntos que he estado detectando, que pues obviamente de la retroalimentación de, de los contribuyentes al respecto. Uno de ellos es el punto relativo a que muchas empresas me han estado preguntando, son empresas que no han cambiado sus socios desde hace buen tiempo, es decir, son los mismos socios, no ha habido cambios. Entonces la pregunta es, oye, ¿tengo que avisar aunque no ha habido cambios de socios? O simplemente a lo mejor hubo un cambio, pero ya tienen bastante tiempo que no hay movimiento. Entonces, aquí el tema es el siguiente. La obligación que está marcada en el Código Fiscal de la Federación, por ahí en el artículo 27, señala que pues, se debe de informar al SAT respecto al Registro Federal de Contribuyentes de los socios, pero aquí el tema es de que
no existe una manera de verificar en la página del SAT o con la información que está cargada en la página si el registro federal de contribuyentes de un socio esté ligado al RFC de la empresa. De manera reciente, vamos a llamarlo a lo mejor unos 2 o 3 años, cuando una empresa se va a inscribir al SAT, ahí mismo le piden los datos del RFC de los socios y se los dan. Pero esa evidencia de que ya el RFC de los socios está en el expediente de cada empresa, no existe, no lo podemos obtener. Puede ser que sí hayan entregado la información al SAT del RFC de los socios, e inclusive vamos a hablar de empresas que nunca ha habido cambio de socios desde hace muchos años, 10, 20, 30, etcétera, y pues tienen esa duda de, oye, los socios no han cambiado, tengo que hacerlo. Aquí la problemática que nos encontramos, don Robert, es de que no podemos obtener un documento oficial entrando a la página del SAT donde diga la empresa X, los socios son este y este, con su RFC. No podemos obtener esa evidencia. Vuelvo a repetir, sobre todo de manera más reciente, sí nos piden la información de los socios y el registro del RFC. Se entrega, se escribe, inclusive ahí lo teclean, pero no podemos obtener una evidencia real de que esa información de los socios le corresponde a una persona moral en específico. Entonces, dado esa problemática, lo que estamos sugiriendo, don Robert, es de que como va a ser una información en principio por primera vez para informar la estructura de la tenencia accionaria de los socios, se está sugiriendo que como sea presentemos el aviso, es decir, aún en empresas que no ha habido cambios en el RFC de los socios, o sea, que no ha habido cambio de socios principalmente, o que tienen mucho tiempo con los mismos socios, independientemente de eso, la sugerencia es que sí presentemos este aviso. ¿Por qué lo señalamos? Una, porque primero, si no se presenta hay una multa ahí como arriba de 10,000 pesos. Pero lo más complicado y peligroso, don Robert, es que nos pueden cancelar el sello digital. Eso es lo que hay que cuidar. Es decir, si por X circunstancia yo considero que no debo presentar el aviso porque los socios no han cambiado hace mucho tiempo, y como la autoridad puede pensar lo contrario, que no presenté el aviso, checa su base de datos y verifica que no se presentó el aviso, pues es probable que en primera instancia me quiera cancelar o me cancele el sello digital, que es el necesario para facturar, y pues obviamente eso al contribuyente lo va a meter en muchos problemas porque no va a poder facturar, obviamente. Ese es un punto. El otro punto, don Robert, es de que dentro del procedimiento que está en la ficha 295, diagonal CFF, se pide, se presenta un caso de aclaración con el RFC de la empresa y se va a adjuntar un documento protocolizado, así lo señala la ficha 295. Entonces, aquí en este tema es de que dentro del procedimiento que hay para hacer este aviso, no se llenan los datos de los socios, es decir, no le ponemos Juan Pérez y el RFC, Pedrito Fernández, el RFC, no se llena, simplemente se establece que se va a presentar el aviso en los términos de esta ficha 295 y se adjunta el documento escaneado donde constan los datos de los socios, entonces no se capturan. Entonces aquí entra en otro dilema, don Robert, porque resulta ser que en muchas actas puede suceder dos cosas. Actas ya antiguas, donde no se requería todavía el RFC de los socios, porque no es una normatividad que sea nueva, tiene aproximadamente unos 4 o 5 años por ahí que se requiere el RFC en las actas. Anteriormente no se requería. Pues puedo tener un acta donde no tenga el RFC, o bien, por alguna omisión, actas más recientes no tiene el RFC de los socios. Entonces aquí también es otra circunstancia, porque al no pedirnos el sistema los datos y enviamos un acta donde no tengan el RFC
de los socios, pues estamos de alguna manera presentando el aviso a medias, porque precisamente la obligación que está marcada en el Código Fiscal de la Federación es presentar un aviso a través en donde se informan la clave del RFC del contribuyente de los socios accionistas. Es decir, si anexamos solamente la pura acta donde no viene el RFC, pues estamos prácticamente presentando un aviso incompleto, lo cual pues obviamente también traería pues consecuencias. Entonces, para evitar esa parte, don Robert, pues hay a falta de una norma, una regla, pues es de que si hay estas actas donde no viene el RFC de los socios, pues bueno, podemos escanear los documentos donde esté la cédula del contribuyente, su constancia del RFC, podemos escanearla y enviarlo de manera conjunta con el acta. Eso podría ser una buena alternativa para pues cumplir con esto. Entonces, sin embargo, bueno, sí sería recomendable que no lo dejemos a última hora. Sabemos que se vence el día 30 de junio esto y que pues la consecuencia más grave puede ser que si no se presenta el aviso, pues cancelen el sello digital. No sé si tengas algún comentario. Sí, contador, hay una pregunta por aquí en el Facebook, comenta el contador Alfredo Morán, que si hay algún fundamento legal que donde se indique que se van a cancelar los sellos digitales, no recuerdo si sí, en alguna es parte el de la ley 17H fracción décima del 17H Código Fiscal del de Código la Fiscal de Federación, porque resulta ser que el no presentar este aviso se convierte en una sanción que viene en el artículo 79, 80 y 81, si mal no recuerdo, del código, y el artículo 17H bis, perdón, 17H bis del Código Fiscal de la Federación, sí señala que cuando se presenten las situaciones marcadas en el artículo 79, 80, 81, que dentro de eso está la sanción precisamente de no presentar el aviso, pues le pueden cancelar el sello digital. Entonces, por ahí lo podemos encontrar. 17H bis, si mal recuerdo, la fracción décima, te lo digo poco la memoria, pero por ahí es la novena o la décima del 17H bis. Muy bien, contado. Obviamente, recordar nada más para todos que la autoridad pues, ha venido buscando mecanismos para que tratar de acercar a la gente y que obviamente todos cumplamos con nuestras obligaciones fiscales. Y una de las formas más simples que ha encontrado la autoridad para hacerlo es, lógicamente, cancelando sellos digitales. Recordar que los sellos digitales son indispensables para poder emitir facturación. Entonces, obviamente, detienen la operación de la empresa en el tema de los flujos de efectivo para efectos de ingresos y pues obviamente obligan a los propietarios o en este caso apoderados de las empresas, sea como lo estén manejando las empresas, a que acudan ante la autoridad a hacer aclaraciones, por ejemplo, el tema de la omisión de presentación de declaraciones o de avisos, y pues obviamente se tienen que acercar para tratar de revivir los sellos digitales. Sí, es la fracción novena, es 17H bis, fracción novena del Código Fiscal de la Federación. Se detecta en la comisión de una o más de las conductas infractoras previstas en el artículo 79, 81 y 83. Entonces, dentro de eso se encuentra precisamente omitir presentar el aviso, ¿no? Entonces, por ahí nos pueden agarrar. Entonces, más entender que por ahí va la autoridad, quiere ver cómo te obliga a que estés al día y obviamente y parte de eso es el sello digital es una muy buena arma que encontró la autoridad pues, para tenerlos a los contribuyentes o tenernos ahí como que amarrados para el cumplimiento de todas las obligaciones. Es correcto, Robert. Bueno, el siguiente tema que tenemos conta por ahí. Sí. Voy a hablar un poco de la PTU, porque bueno, son temas que aun y cuando a lo mejor ya se cumplieron, pues no deja de ser información útil. Uno de ellos tiene que ser con el plazo. El plazo de la entrega del PTU nos quedamos con la idea que son 60 días posteriores a la presentación de la declaración anual. Una persona moral lo presenta por ahí el 31 de marzo, 60 días después, pues sería por ahí el mes de mayo, que obviamente ya transcurrió. Sin embargo, estamos dejando de lado, don Robert, una modificación a la Ley Federal del Trabajo que tuvo lugar el día 1 de mayo del 2019, en donde se agregó un artículo tercero ter, así se llama, en donde vienen algunas disposiciones y en la fracción quinta se aclara que cuando en las disposiciones de ley se hable de días, se considera día hábil, son días hábiles. Entonces, cuando habla por ahí el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, que son 60 días,
se entiende que son 60 días hábiles. En ese sentido, la entrega de las utilidades para una persona moral, pues no fue el 31 de mayo, es el 24 de junio, que todavía faltan unos días. En el caso de las personas físicas, sería pues hasta el 24 de septiembre. Hay que recordar que las personas físicas, pues todavía está el plazo hasta el 30 de junio. Entonces, ellos pueden presentarlo hasta el día 24 de septiembre. Entonces, es una importante aclaración. Es decir, si hay una empresa que por X o Y no ha pagado sus utilidades y está teniendo algún tema o problema de flujo, porque es lógico con esto que está sucediendo, pues que tome en cuenta que todavía tiene algunos días para cubrir esa obligación. Es una noticia importante para estos casos. Y otro tiene que ver con el recibo, los recibos de nómina, los CFDI de nómina, en donde siempre seguramente te han cuestionado, Robert, oye, ¿debo o no debo expedir el comprobante, el CFDI del pago de las utilidades? Porque resulta ser que a lo mejor, sobre todo los que no están trabajando ya en la empresa, pues tardan un tiempo en ir por su pago, o inclusive en algunos casos ni siquiera van por ellos y yo ya timbré el recibo. Entonces, ¿qué se puede hacer, Robert? Hay una regla, que es la regla 2751 de miscelánea, que nos da 2 momentos para expedir un CFDI de nómina, en general, incluyendo obviamente el recibo de nómina de las utilidades. El recibo de nómina, conforme a la regla, se puede imprimir en 2 momentos. Uno, antes de realizar el pago, es decir, primero emito el recibo y posteriormente puede hacerse el pago. Y el segundo momento es dentro del plazo de 3 días hábiles, de 3 a 11 días hábiles posteriores a la fecha del pago, dependiendo del número de trabajadores. Hay una tablita por ahí, pero tenemos de 3 a 11 días hábiles dependiendo del número de trabajadores. O sea, cuando menos tenemos 3 días después de hacer el pago. Esto quiere decir que, tendría que ver con la política de la empresa, si emite todos los recibos a granel o pide solamente los recibos que va a cubrir, o solamente o tener un control donde se paga la PTU y se expide el comprobante pues hasta ese momento, o sea, porque se tiene ese momento y o 3 días en adelante. Entonces, ese es un tema que resuelve pues el problema que podían tener algunas empresas. No sé si te lo han cuestionado, Roberto, o han tenido un caso de estos. Sí, Conta, de hecho, aquí incluso a lo mejor ahí entra una pregunta que tal vez nos vas a poder resolver de una vez. Hay empresas que, por ejemplo, dicen, Roberto, es un hecho que los trabajadores que están hoy trabajando conmigo, a los que están aquí, pues es un hecho que se les va a poder pagar, entre comillas, de forma inmediata si la empresa tiene el flujo de efectivo disponible, pero los que ya no laboran conmigo y que están enlistados para pago de PTU porque tienen derecho, en algunos años anteriores lo que hacían ellos era que se ponían en stand-by, es decir, no se emitía el recibo, entre comillas tal vez se emitía el cheque, pero pues obviamente si el cheque tal vez nunca era cobrado o solicitado, simplemente decían, Roberto, es que yo no quisiera meter un recibo por algo que sí estoy dispuesto a pagar, pero pues la persona nunca lo cogió, ¿verdad? Incluso, no sé si lo podría meter en algún problema si yo le timbrara un recibo, siendo que él nunca tuvo el ingreso porque pues nunca se acercó conmigo a recibirlo, ¿no? Claro, sí, inclusive ahí, si recuerdan, Robert, los cuadres que hace el SAT de los CFDI de nómina contra el retenido, de acuerdo a los CFDI de nómina contra lo pagado, pues no les va a checar muy probablemente por aquellas personas que no cobraron la PTU, no hubo esa retención. Sin embargo, como el SAT tiene registrado un CFDI de nómina, pues va a pensar que esa retención sí se hizo y que no me la enteró, o que no se enteró de ese pago. Entonces puede haber esa diferencia importante. Entonces, en esos casos podríamos atender a lo que dice la regla miscelánea, en donde, bueno, expido el cheque, lo guardo, y en el momento que vayan por él, pues en ese momento expido el CFDI, pero hasta ese momento, porque así lo permite la regla 2751 de miscelánea, don Robert. Sí, que parte del truco que hacíamos nosotros en ese momento es que el sistema de nóminas, por ejemplo, de forma natural va a emitir a todos los que tengan un cálculo, y es un hecho que tuviste que verlo calculado para poder emitir el cheque. Entonces, el truco que hacíamos en la nómina, y es un truco para los usuarios de Compact y nóminas, es que simplemente a los trabajadores que no quieren que se les emita el cheque porque tal vez no están trabajando el día de hoy con ustedes, en el RFC se les quita alguna letra, casi siempre de la homoclave,
con el objetivo de que cuando quieras timbrarlo, el sistema quiera validar el RFC y diga, ¿sabes qué? No puedo proceder con el timbrado porque el RFC está inconcluso, está incompleto, no lo encuentro en la base de datos del SAT y no tengo a quién timbrárselo. Ese es el truco que aplicamos en años anteriores y pues obviamente, ahorita retomando ese tema que tú dices, contador, pues, obviamente tal vez sería revivir ese uso de esa forma de trabajo. Y también aquí algo importante que tú Tiene su comentabas. fundamento, ¿no? En la Sí, miscelánea. sí, es correcto, exactamente, que está todo fundamentado. No es una invención al final del día. Y algo importante que tú mencionabas, por ejemplo, es un hecho que todas las empresas dan por supuesto, y más los trabajadores, que el 31 de mayo es forzoso que todas las utilidades estén pagadas. Y muchas veces no se hace una distinción ni siquiera por tipo de empresa, contador, es decir, si es físico o moral. Entonces, ahorita con las aclaraciones que ya hiciste, vale la pena entonces entender que otra vez por los temas de flujo, por el tema de la contingencia, tal vez no sea tan fácil haber cumplido el 31 de mayo, se tiene en este caso hasta el 24 de junio para personas morales y en septiembre para físicas en caso de que no hayan podido tener el flujo necesario, ¿no? Es correcto, digo, nos da un poco más de margen y que no tengamos el problema de que, inclusive de que la autoridad, en este caso de la Secretaría del Trabajo, pues vaya a ejercer algún tipo de acción pues, y de sanción, toda vez que el plazo todavía no ha No ha terminado. vencido. Entonces, nos puede dar algo al respecto. ¿De acuerdo? Incluso no lo vayan a chamaquear, ¿verdad, conta? Sí, también digo, no voy a ver, inclusive por ahí salió hasta en los medios o estuvieron avisando a través de la cámara de Canaco de que estaban llegando algunos inspectores, pues, falsos, ¿no? O sea, pues pretendieron, ahora sí que hacer su agosto, pero afortunadamente, pues se hizo una advertencia y pues ya no sucedió, digo, cuando menos a nivel de los socios de la Cámara de Comercio. Sí, en ese caso, y este tipo de programas como el que tenemos aquí nosotros ahorita, contador, pues obviamente sirven para las personas que no están agremiadas a alguna cámara, pues obviamente puedan tener esa información también de primera mano por parte de nosotros y que pues, obviamente se prevengan. Es un hecho que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene poca cantidad de colaboradores, entonces sí a veces puede resultar como que raro que te vayan a visitar, siendo que a veces no se dan abasto pues para visitar a las empresas grandes, que son las que casi siempre son su área de trabajo, ¿no? Es correcto. Muy bien. Bueno, el tercer tema con todo lo que tenemos por ahí Sí, se denomina obtener la firma electrónica a través de un SAS. Mira, voy a tratar de verlo rápido, Robert. Nos hemos percatado de que pues en los últimos meses o 2 meses, cuando menos, ha sido un tema muy complicado obtener una cita para hacer algún trámite ante el SAT. Se liberan muy pocas y pues acaban de inmediato. Entonces hay empresas que pues les urge operar o hacer algún trámite. Entonces, al respecto, es un tip nada más para algún tipo de empresas con ciertas características, no, así que no es muy amplio, pero bueno, puede servir. Resulta ser que si no puedo obtener una cita y yo quiero constituir una empresa y tengo las características de ser una empresa por acciones simplificado, que se le llama las SAS, Sociedades por Acciones Simplificado, que pueden ser inclusive constituidas por una sola persona, pues se tiene la ventaja de que si me constituyo como una SAS, siempre y cuando hay una limitante en materia fiscal, si mis ingresos no van a ser superiores a 5 millones de pesos, puedo ser una SAS y que mis socios, personas físicas, no sean socios de otras empresas, principalmente son las limitantes, pero si estoy en ese nivel, puedo tramitar la firma electrónica a través del procedimiento de dar de alta al SAS que se hace en el portal de la Secretaría de Economía. Hay un procedimiento a través del cual se inscribe este SAS y a través de la misma página de Economía se obtiene o podemos obtener la firma electrónica que va a ser necesaria para operar, abrir una cuenta de cheques, sacar el sello digital para facturar y demás. Es decir, la verdad hay casos en que empresas quieren arrancar y no pueden, no, digo, están ya prácticamente listas, pero no pueden porque no pueden obtener una cita para obtener su firma electrónica e inscribirse a la sociedad. Entonces, una alternativa pudiera ser, si calificamos como una empresa de estas SAS o sociedades por acción simplificada,
pues decirles que no necesitan ir al SAT a conseguir una cita, sino que lo pueden hacer a través del procedimiento que está en la página de la Secretaría de Economía y obtener su firma electrónica mediante ese caso, ¿no? Entonces, pues sí, es pues un pequeño tip, por llamarlo de alguna manera, pero necesariamente, pues sí, recalcar que hay muchos problemas actualmente para obtener una cita, Robert. No sé cómo lo ves. Pues dos cuestiones, hay dos comentarios. Una sería el tema de si alguna empresa está arrancando de forma inicial y tiene la urgencia, entre comillas, de iniciar operaciones fiscales, y me refiero al tema de los trámites, facturación y cosas por el estilo, tal vez les podría valer la pena, contar ahorita como está la situación, de arrancar con una SAS, entendiendo que tal vez si la idea original era tener una SC, una SA, una sociedad responsable limitada, pues simplemente eso va a llevar más tiempo. Si hay una urgencia, tal vez la SAS pueda ser una solución momentánea, ¿no? Adicional a eso, conta el tema pues de entender que mal, entre comillas, podemos estar con el tema de la autoridad, donde al final de cuentas están deteniendo toda la operación a nivel nacional en cuanto a todo lo que se está requiriendo que se pare, y además de eso, deteniendo la operación por temas fiscales donde no hay trámites o los portales vigentes no están o no dan el abasto suficiente. Y también, obviamente, ese tipo de trámites donde sí se requiere la presencia física del contribuyente en las instalaciones del SAT, pues también es problemático. A mí hace poquito, hace 2 o 3 meses me citaron por ahí para unas aclaraciones y se postergó la cita porque al final de cuentas no hay quien esté atendiendo, y obviamente el tema del COVID pues también es algo problemático. Yo supongo, contador, que en algún momento podría hacerse algún tipo de regulación o de simplificación de los trámites, porque si ya está ocurriendo con el SAS, en teoría se tiene la tecnología necesaria para que pase con todas las demás empresas, ¿no? Sí, y precisamente eso es lo que estuvimos comentando en corto al respecto, porque efectivamente, digo, aquí la solución para este tema provisional que sucedió por cuestión de la emergencia sanitaria, pues para evitar obviamente contagios, etcétera, y que no se pare este tipo de actividad, que hay que recordar que lo que es el trámite tributario o la actividad tributaria es una actividad esencial. O sea, la misma autoridad federal estableció la recaudación tributaria como esencial. Entonces, si es esencial, lo cual quiere decir que no puede dejarse de hacer, pues mínimo que se den las condiciones, en este caso técnicas, para poder obtener, por ejemplo, de firma electrónica o hacer trámites para renovar sellos digitales, etcétera, a través de esta tecnología. La prueba está precisamente, como bien mencionas, de que se puede hacer a través de la página de Secretaría de Economía este trámite. Pues, ¿por qué no? Si bien es cierto, no se requiere que esté abierto siempre, pero cuando menos en este periodo de 2-3 meses que hemos estado con este problema, pues cuando menos hubiera implementado un periodo provisional este procedimiento, ¿no? Entonces, sin embargo, pues yo creo que les ha faltado un poco de creatividad ahí a las autoridades, ¿no? Es correcto, contador. Bueno, incluso, pues obviamente son temas que en estas fechas son más recurrentes, y pues obviamente se tiene que empezar a revisar por parte de todos el tema de cómo cumplir y pues, buscar alternativas adicionales, ¿no? Aprovecho aquí, contador, para compartir la información de contacto, contador, si puedes apoyarnos en pasar tus datos otra vez para la gente que nos escucha en el podcast, y solamente Claro. que no están viendo la pantalla, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, me pueden mandar ahí algún mensaje por WhatsApp al 844-419-2382. Me pueden enviar algún mensaje también por correo electrónico, jayax@saltillasesores.com.mx, en el Facebook como Jorge Ajax, en el Twitter como @taxman_saltillo, y por ahí pues también ya lo comentaste, hay un podcast en Spotify como Taxman o Criterio Fiscal Digital, lo pueden obtener. Perfecto. En el caso de Bobicom, tenemos también un podcast denominado Contador 4.0, donde también compartimos esta información. A mí me pueden encontrar en Facebook como Jesús Roberto Valdés Padilla. El correo electrónico es roberto.valdez@bobicom.net. Y mi WhatsApp, igual para contacto más fácil, es 844-162-3159.
Adicionalmente, obviamente, pues entender que toda esta información se sube también a YouTube, entonces también pueden buscarnos ahí en el canal de YouTube, en Bobby Comercial SB, y pues obviamente tenemos por ahí más información o más videos que les puedan interesar. Contador, quiero aprovechar para hacer dos anuncios, si te parece correcto que lo hagamos. Uno, el día de hoy a las 4:30 de la tarde tenemos este evento que se denomina Oportunidades para la Industria 2020, derivadas de la crisis por COVID, lógicamente, son soluciones que podemos implementar. Si se dan cuenta, es el día de hoy, es una conferencia virtual, no tiene costo para los asistentes, es de 4:30 a 6:30, y los temas que vamos a ver el día de hoy serían estos: riesgos de las empresas, sectores industriales con oportunidad, cómo absorber el cambio y pues obviamente cómo los sistemas de compra nos pueden ayudar a todo esto, ¿no? Entonces, aquí está la invitación abierta para todos. Aquí mismo en esta publicación de Facebook, Contador, voy a poner un link donde se va a compartir toda esta información. La intención es que pues obviamente puedan todos tener acceso a esto. Adicionalmente, Contador, ayer estuve posteando por ahí por Facebook, no sé si por ahí lo viste. Estamos terminando, bueno, estamos yo creo que a la mitad de un diplomado relacionado con el tema de la NOM 35. Recordar que el tema del COVID o de la pandemia no ha hecho que las obligaciones se suspendan. Hemos hablado mucho en este programa que pues, las obligaciones siguen siendo vigentes. Simplemente, pues, obviamente uno como empresario busca las mejores formas para poder cumplir. Por ejemplo, el tema del PTU, saber que se puede postergar. Pero, por ejemplo, ese tema de la NOM 35 entra como disposición el 23 de octubre de 2020. Estamos a 4 meses escasos de que esto se tenga que hacer de forma forzosa, donde pues obviamente puedan empezar a llegar multas por parte de Secretaría de Trabajo por no estar cumpliendo. Entonces los invitamos a que si requieren información relacionada con esos temas, nos busquen. Ahí están los datos de contacto que compartimos ahorita. Como quiera, al final dejamos esta pantalla de contacto. La intención es que no andemos corriendo como siempre, contador, al final de tiempo, me refiero a las horas ya finales de que se venza el plazo para el cumplimiento de estas obligaciones. Ok, perfecto. Contador, ¿algún comentario final, contador? Pues nada más estar pendientes de esta información, sobre todo el tema de los socios. Por ahí, de hecho, vamos a hablar, les dejo un poco el tema o uno de los temas para la próxima sesión, que también tiene que ver con el RFC de los socios, pero con otra obligación diferente que hay que considerar para efectos de también no causar multas o también que les puedan cancelar el RFC, perdón, los sellos digitales a las empresas. Entonces, por ahí tiene que ver con un tema, vamos a ir un poquito hablando del tema de estos avisos al SAT, pero pues esto lo comentaremos la próxima semana. Muy bien, pues gracias obviamente a todos por vernos y les reiteramos que si ustedes consideran que esta información les puede servir o puede ser de utilidad para alguien más, los invitamos a que se la compartan y pues obviamente pues, esperamos verlos por aquí conectados para la siguiente sesión. Casi siempre tratamos de transmitir al menos una vez a la semana, obviamente en base también a lo que nos permiten las agendas, pero pues obviamente por aquí seguimos en contacto para todo lo que se ofrezca aquí para la comunidad. Claro que sí, pues quedamos al pendiente, don Robert, y pues estamos, cualquier tipo de comentario, pues a la orden. Muy bien, mucho gusto hablarlo, contador. Gracias a todos por seguirnos. Saludos. Nos vemos.